Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Un simple mensaje en redes sociales de Gollum desató una tormenta emocional. ¿Bar Baghdad sigue enamorado de Yağmur Yüksel? Lo que parecía una tarde común en el mundo del espectáculo turco se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, y todo por una publicación sencilla pero cargada de significado. Gollum, amiga cercana y confidente de Bar Baghdad, subió una historia en su cuenta personal de Instagram con una frase que nadie esperaba leer: hay miradas que no se olvidan. Él aún la busca entre la multitud. Acompañando este texto, una fotografía de Bar en pleno rodaje, aparentemente distraído, con la mirada perdida, pero hacia alguien. O mejor dicho, hacia alguna sombra del pasado. ¿Esa sombra sería Yağmur Yüksel? Las redes estallaron en cuestión de minutos. Los seguidores de la antigua pareja, que vivieron una historia intensa, apasionada y a la vez tormentosa, comenzaron a compartir la imagen una y otra vez, especulando sin parar. Lo más impactante no fue solo la publicación en sí, sino que Gollum, una persona muy reservada y que nunca había entrado en polémicas, decidió escribir algo tan directo. ¿Fue un descuido? ¿Un mensaje cifrado? ¿Una confesión involuntaria? Un periodista del medio digital Estrella Turca logró contactar a alguien del equipo de grabación de la nueva serie en la que Bar participa. Según esta fuente anónima, lo que dice Gollum no solo es cierto, sino que se ha vuelto un comentario recurrente en el set. A veces estamos grabando y, entre escenas, él se queda mirando hacia el fondo. Hacia donde antes solía esperar Yağmur cuando lo visitaba. No dice nada, pero sus ojos sí. Es como si esperara verla llegar otra vez. La historia entre Bar Baghdad y Yağmur Yüksel fue de aquellas que dejan huella. Desde sus primeras apariciones públicas juntos, su química fue innegable. Compartieron proyectos, entrevistas, viajes y muchas sonrisas frente a las cámaras. Pero como muchas relaciones del medio, no soportaron la presión externa, las agendas colapsadas y los silencios que comenzaron a ocupar más espacio que las palabras. Sin embargo, jamás hablaron mal el uno del otro. Incluso después de su ruptura, ambos fueron cautelosos y respetuosos en sus declaraciones públicas. Bar, durante una entrevista reciente, cuando fue consultado por Yağmur, solo dijo: algunas personas no se van, aunque no estén. Una frase que ahora cobra un nuevo sentido. Pero lo que vino después de la publicación de Gollum fue aún más sorpresivo. Yağmur, que desde hace semanas se encontraba en un retiro artístico lejos de Estambul, reaccionó. En su cuenta de Twitter, escribió: a veces, mirar hacia atrás también duele, pero hay miradas que curan. Y sí, como era de esperarse, los fans conectaron esta frase con la historia de Instagram. ¿Estaba respondiendo a Gollum? ¿O directamente a Bar? El ambiente se volvió eléctrico. La prensa del corazón empezó a especular sobre una posible reconciliación, o al menos, sobre una conversación pendiente entre los dos protagonistas de esta historia interrumpida. Y lo que ocurrió después solo aumentó la tensión emocional. Al día siguiente, durante un descanso en las grabaciones, varios testigos aseguran haber visto a Bar revisando su teléfono con evidente nerviosismo. Uno de los asistentes al rodaje comentó: estaba solo, en una esquina del set, con el móvil en la mano. Lo desbloqueó, entró a Twitter, leyó algo y se quedó completamente inmóvil por casi un minuto. Luego sonrió. No una sonrisa grande, sino de esas tristes, como cuando te reconoces en las palabras de otra persona. Lo que nadie esperaba es que, horas después, Bar rompiera su silencio. En una publicación que fue borrada minutos después,
pero no antes de ser capturada por miles de fans, escribió, nunca fue el lugar, fue la persona que me hacía esperar con ilusión. Y esa persona tenía el nombre más suave que he pronunciado. Las redes, otra vez, se incendiaron. La frase era clara, íntima, y aunque no mencionaba directamente a Yamur, para muchos no había duda, el destinatario estaba más que identificado. A partir de ese momento, comenzaron los movimientos silenciosos. Yamur cambió su foto de perfil en Instagram a una imagen de la playa donde ambos fueron fotografiados por primera vez. Bar, por su parte, comenzó a seguir una cuenta de arte que suele publicar frases sobre el amor perdido, el destino y las segundas oportunidades. Uno de los posts que le dio me gusta decía, a veces dos almas se separan solo para volver más sabias, más fuertes y más seguras de lo que sienten. La especulación no tardó en transformarse en búsqueda. Los reporteros intentaron encontrar a Gulum, la autora involuntaria de todo este revuelo, pero ella se limitó a dejar una última frase en sus historias antes de desaparecer del radar, lo que el corazón guarda. A veces se escapa por los ojos. Yo solo vi lo que todos evitaban mirar. Esa frase fue interpretada por muchos como una confirmación de que Bar aún guarda sentimientos profundos por Yamur. Mientras tanto, los fanáticos no han parado de comentar. Las cuentas de seguidores en redes sociales han comenzado a recopilar momentos del pasado, entrevistas antiguas, miradas cómplices y frases que antes pasaron desapercibidas, pero que ahora cobran un nuevo valor emocional. Uno de los videos más compartidos fue una escena de una serie donde Bar, interpretando a su personaje, le dice a Yamur, si alguna vez te vas, déjame al menos una mirada para recordarte. La escena, que parecía solo una línea más del guión, ahora resuena como un presagio de la realidad. ¿Estamos ante el inicio de una segunda parte de esta historia? ¿Es posible que lo que el tiempo separó, la memoria lo vuelva a unir? Por ahora, ni Bar ni Yamur han dado declaraciones oficiales, pero la tensión en el ambiente es innegable. Los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, siguen atentos a cada movimiento, cada publicación, cada silencio. Porque a veces, en el mundo del espectáculo, lo no dicho pesa más que 1000 entrevistas. Y lo cierto es que cuando dos almas se reconocen, incluso el eco de una vieja canción, una imagen olvidada o una mirada distraída pueden ser el puente hacia un nuevo comienzo. Solo el tiempo dirá si Bar y Yamur están listos para reescribir su historia o si simplemente se están despidiendo en silencio, por última vez. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que promete seguir dando de qué hablar. Nos vemos en el próximo video.